Mi hija nos está ignorando hasta que le compremos un auto. Mi nombre es Elena. Mi esposo, Roberto, y yo pasamos 20 años construyendo un hogar basado en la confianza. Nuestra hija, Sara, era la luz de nuestros ojos. Desde pequeña, Sara mostró una inteligencia superior, pero también una sensibilidad que a veces rayaba en la fragilidad. Lo que nunca imaginamos es que esa sensibilidad se transformaría en un arma de destrucción masiva cuando cumpliera los 17 años. El ambiente en casa empezó a cambiar meses antes de su cumpleaños. Sara se volvió distante, siempre pegada a su teléfono, grabándolo todo, su comida, sus caminatas, incluso nuestras conversaciones triviales. Nosotros pensamos que era una fase, una forma de expresarse en esta era digital. Pero el día de su cumpleaños, la máscara se cayó. Sara no pidió una cena, ni un viaje, ni ropa. Ella puso sobre la mesa de la cocina un catálogo de un concesionario de lujo. El auto que quería costaba más de $30,000. Roberto, con la paciencia que lo caracteriza, se sentó con ella y le mostró nuestras cuentas. Le explicó que ese dinero estaba reservado para su universidad, para su futuro médico. Le dijimos que podíamos comprarle un auto usado, seguro y confiable, pero no un deportivo de lujo. Sara no gritó. No hizo una escena. Simplemente nos miró con unos ojos que no reconocí, eran ojos llenos de un odio frío y calculado. Se levantó, dejó el catálogo en el suelo y subió las escaleras. En ese momento el sonido de la puerta de su habitación cerrándose fue el último sonido humano que escuchamos de ella. A la mañana siguiente el silencio se instaló en nuestra casa como una niebla espesa y asfixiante. Sara bajó a la cocina, pasó por nuestro lado como si fuéramos fantasmas y se preparó café. Roberto intentó decirle buenos días, pero ella ni siquiera parpadeó. Llevaba puestos unos audífonos de cancelación de ruido, pero sabíamos que nos escuchaba. Simplemente había decidido que ya no existíamos. Los días se convirtieron en semanas. La tortura psicológica de la ley del hielo es algo que no le deseo a nadie. Sara empezó a comunicarse solo mediante notas adhesivas de color amarillo neón que pegaba por todas partes. Necesito $100 para el proyecto de ciencias. Pónganlos debajo de mi puerta, no toquen mi comida, su olor me da asco, laven mi ropa para el viernes o habrá consecuencias. Cada nota era un golpe al corazón de Roberto. Él pasaba las noches llorando en silencio en el sofá, preguntándose en qué se había equivocado como padre. Yo intenté ser fuerte e intenté confrontarla, pero Sara se limitaba a mirarme con desprecio y a subir el volumen de su música. Estábamos viviendo con una extraña que usaba nuestro techo y nuestra comida, pero que nos trataba como si fuéramos basura debajo de sus pies. El punto de quiebre absoluto llegó un martes por la tarde. Mi hermana, Lucía, entró en mi casa sin tocar, temblando y con el rostro desencajado. Me pidió que me sentara y me entregó su tableta. Me mostró una cuenta de una red social llamada La Prisionera del Hogar. Al ver el primer vídeo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era Sara. Estaba en su habitación con la luz tenue grabándose mientras lloraba, lágrimas que ahora sé que eran falsas. Día 45 de abuso psicológico, decía ella a la cámara. Mis padres me han quitado el derecho a la comunicación. Me tienen encerrada y me niegan la comida si no hago lo que ellos quieren. Mi única esperanza es ahorrar para un auto y escapar de este infierno narcisista. Al ver los comentarios me sentí enferma. Había miles de personas insultándonos, llamando a servicios sociales, diciendo que Roberto y yo merecíamos la cárcel. Sara tenía un enlace de donaciones donde la gente, conmovida por su sufrimiento, le enviaba dinero. Mi hija estaba monetizando nuestro dolor, estaba destruyendo nuestra reputación mundial por un puñado de dólares y un auto deportivo. Había convertido nuestra casa en un set de grabación de una mentira perversa. Pero el daño no se quedó en Internet. Sara, en su afán de ganar más seguidores, empezó a etiquetar el lugar de trabajo de Roberto. Sus jefes, presionados por una horda de personas indignadas en redes sociales, no tuvieron otra opción. Roberto fue despedido de su cargo después de 25 años de servicio impecable. Llegó a casa con su caja de pertenencias con la mirada perdida, humillado por las mentiras de su propia hija. Cuando intentamos hablar con ella, cuando intentamos mostrarle el daño que estaba causando, Sara simplemente sacó su teléfono y empezó a grabarnos. Miren cómo me gritan, decía ella a sus seguidores en vivo. Miren cómo intentan manipularme ahora que saben que me voy a escapar. Estábamos atrapados en nuestra propia casa. Cada palabra que decíamos era editada y usada en nuestra contra.
Fue entonces cuando entendí que Sara no estaba enferma, estaba poseída por la ambición y la necesidad de fama. Decidimos que si ella quería ser una adulta independiente en Internet, tendría que empezar a serlo en la vida real. Hablé con mi hermana Lucía, quien vive en una granja aislada en las montañas, un lugar donde el Internet es un lujo y el trabajo es una necesidad diaria. Le dijimos a Sara que ya que se sentía abusada, le daríamos lo que quería, libertad. Empacamos sus cosas y la llevamos a casa de Lucía. Sara iba grabando todo el camino, diciendo a sus seguidores que la estaban trasladando a un lugar secreto para silenciarla. Estaba encantada con el drama. Pero al llegar a la granja, Lucía le arrebató el teléfono de las manos. Aquí no hay seguidores, Sara, le dijo mi hermana con una firmeza que hizo que Sara retrocediera. Aquí hay vacas que ordeñar, leña que cortar y una renta que pagar. Si quieres comer, vas a tener que trabajar. Si quieres tu teléfono de vuelta, vas a tener que demostrar que eres un ser humano y no un algoritmo. Sara intentó gritar, intentó aplicar su ley del hielo, pero a las vacas y al campo no les importaba su silencio. Lucía simplemente la ignoraba de verdad, no por manipulación, sino porque tenía trabajo que hacer. Por primera vez en su vida, Sara se enfrentó al silencio real, el silencio de la soledad y de la falta de atención. La primera semana de Sara en la granja de Lucía fue un descenso a los infiernos. Ella pensaba que su tía cedería, que tras un par de horas de llanto y silencio, Lucía le devolvería el iPhone y le pediría perdón. Pero Lucía es una mujer forjada en el trabajo duro, alguien que no entiende de likes ni de validación virtual. Cada mañana a las 5 Lucía golpeaba la puerta de la habitación de Sara con una vara de madera. Arriba, influencer, gritaba. La comida no cae del cielo y aquí el wifi no te va a llenar el estómago. Sara intentó su táctica de siempre, la mirada vacía y el silencio absoluto. Pero en la montaña, el silencio es diferente. No hay nadie a quien castigar con él. Si Sara no hablaba, nadie le insistía. Si Sara no bajaba a desayunar, su plato se quedaba vacío. Por primera vez en su vida, Sara descubrió que su silencio no era un arma, sino una celda que ella misma había construido. Pasó 3 días encerrada, esperando que nosotros llamáramos arrepentidos. Pero Roberto y yo, siguiendo el consejo del terapeuta, también le aplicamos el contacto cero. Estábamos en casa, en un silencio sepulcral, llorando por la hija que habíamos perdido, pero decididos a no rescatarla de la lección que tanto necesitaba. Mientras Sara limpiaba establos y recogía leña bajo el frío de la montaña, en el mundo digital su ausencia empezó a generar un caos que ella no podía controlar. Al dejar de publicar sus vídeos de abuso diario, sus seguidores se volvieron impacientes. En Internet, si no alimentas al monstruo, el monstruo te devora a ti. Surgieron los primeros hilos de investigación. Usuarios de redes sociales con demasiado tiempo libre empezaron a analizar sus vídeos antiguos. Alguien notó que el cuarto oscuro donde ella decía estar encerrada tenía un televisor de 50 pulgadas y una consola de videojuegos de última generación en el reflejo de una ventana. Otros descubrieron que las comidas miserables que ella mostraba eran en realidad platos de restaurantes caros que ella misma pedía a domicilio con nuestra tarjeta de crédito. La etiqueta almohadilla Sara Mentira se volvió viral. Su cuenta de donaciones fue reportada por fraude. La gente que le había enviado dinero se sintió estafada y exigió reembolsos. En menos de 10 días, Sara pasó de ser la víctima de la nación a ser la estafadora más odiada del país. Pero ella no sabía nada de esto. Ya estaba ocupada tratando de que sus manos no sangraran mientras cargaba cubetas de agua. El colapso total ocurrió un jueves por la tarde. Sara, agotada, hambrienta y con la piel quemada por el sol y el frío, se derrumbó en medio del campo. Lucía la miró desde lejos sin acercarse, dejando que Sara tocara su propio fondo. Sara empezó a gritar. Gritó nombres, gritó insultos y finalmente gritó por nosotros. Quiero a mi mamá. Quiero mi cama. Odio este lugar. Lucía se acercó lentamente, se sentó a su lado en el lodo y le entregó un espejo pequeño. Mira lo que queda de ti, Sara, le dijo. Sin esa pantalla, no eres nadie. No sabes quién eres porque te vendiste por piezas a un grupo de desconocidos que ahora mismo se están burlando de tu caída. Tus padres perdieron su trabajo, su paz y su salud por tus mentiras. ¿Valió la pena el auto? Sara lloró de una forma que nunca habíamos escuchado. No eran lágrimas para la cámara, no era un llanto estético. Era un rugido de dolor puro, de alguien que se da cuenta de que ha incendiado su propia casa y ahora no tiene dónde dormir.
Mientras tanto, Roberto y yo recibimos una notificación judicial. Resulta que las mentiras de Sara no solo nos habían costado el empleo, sino que habían activado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía por presunto maltrato familiar. Tuvimos que gastar los ahorros que quedaban para la universidad de Sara en abogados para demostrar que nunca le habíamos puesto un dedo encima. Cada prueba que presentábamos, los recibos de sus caprichos, los vídeos de seguridad de la casa donde se veía a Sara riendo mientras grababa sus tragedias, era un clavo más en el ataúd de su reputación. El abogado nos dijo claramente, su hija ha cometido un delito de difamación y fraude. Si los donantes deciden demandar colectivamente, Sara podría terminar en un reformatorio o con antecedentes penales permanentes al cumplir los 18. A los 3 meses, Lucía nos llamó. «¿Está lista?», dijo. Fuimos a buscarla a la granja. Cuando Sara salió a recibirnos, no reconocimos a la chica que habíamos dejado allí. Había perdido peso, su cabello no estaba peinado para una selfie y sus manos estaban marcadas por el trabajo. Pero lo más impactante fue su mirada. No había soberbia. Había una vergüenza tan profunda que ni siquiera podía sostenernos la vista. Subió al auto en silencio. Esta vez, el silencio era diferente. No era un arma de castigo, era un espacio de reflexión. Durante el camino a casa, no hubo radio ni audífonos. Solo el sonido del motor. Al llegar a la ciudad, pasamos por delante de una agencia de autos de lujo. Roberto detuvo el coche frente a un modelo idéntico al que ella había pedido. «Ahí está tu auto, Sara», dijo Roberto con una voz que me partió el alma. «Ahí está el precio de mi carrera, de la paz de tu madre y de tu propia dignidad. Míralo bien, porque es lo más cerca que estarás de uno en toda tu vida». Sara empezó a temblar. «No quiero el auto, papá. Solo quiero entrar a mi cuarto y dormir». Pero lo que Sara no sabía es que su cuarto ya no existía. Cuando Sara cruzó el umbral de nuestra casa, lo hizo arrastrando los pies, esperando encontrar el refugio de sus sábanas de seda y su escritorio lleno de maquillaje. Pero al abrir la puerta de lo que antes era su habitación, se quedó paralizada. No había cama. No había pósters. Las paredes, que ella había usado como fondo para sus vídeos de mentiras, ahora estaban cubiertas de estantes con archivos y una computadora de oficina vieja. Roberto, tras ser despedido por culpa de los vídeos virales, había tenido que empezar a trabajar como consultor independiente desde casa para poder pagar las deudas legales. Su cuarto ya no era su cuarto, era el centro de operaciones donde su padre intentaba salvar lo poco que quedaba de nuestra economía. «¿Dónde voy a dormir?», preguntó Sara con un hilo de voz. Roberto ni siquiera levantó la vista del monitor. «Hay un sofá-cama en el sótano, junto a las cajas de la mudanza que nunca terminamos. Es lo que podemos ofrecerte ahora que hemos tenido que alquilar tu habitación a un estudiante para cubrir los gastos de los abogados que nos defienden de tus mentiras». En ese momento Sara entendió que el lujo se había acabado. Su vida de influencer había financiado la destrucción de su propio hogar. El lunes siguiente Sara tuvo que regresar a la preparatoria. Ella pensaba que el silencio de la montaña la había protegido, pero el Internet nunca olvida. Al caminar por los pasillos, el silencio que ella tanto amaba usar contra nosotros se volvió en su contra. Nadie le hablaba, pero todos la grababan. Escuchaba los susurros: «Ahí va la chica que inventó que sus padres la golpeaban, mírenla, la estafadora de donaciones». Sus antiguas mejores amigas, las mismas que aparecían en sus vídeos riendo, ahora se daban la vuelta cuando ella pasaba. En el almuerzo, Sara se sentó sola en una mesa del rincón. Alguien dejó una nota sobre su bandeja de comida: «Hoy también vas a decir que no te damos de comer». Mentirosa. Esa tarde Sara regresó a casa llorando, rogando que la sacáramos de esa escuela, que la educáramos en casa. Yo la miré mientras lavaba los platos y le dije con una frialdad que me dolió hasta el alma: «Tú querías atención mundial, Sara. Ahora la tienes. No podemos costear una escuela privada ni tutores. Vas a terminar el año ahí, mirando a la cara a cada persona que engañaste. Es parte de tu pago». La verdadera pesadilla legal comenzó un mes después. No era solo la fiscalía, era un grupo de 200 donantes que se habían organizado a través de un foro en Internet. Habían presentado una demanda colectiva por fraude y estafa. Alegaban que Sara había usado tácticas de manipulación emocional para obtener más de $12,000 en donaciones. Recibimos la notificación: si no devolvíamos cada centavo en un plazo de 90 días, Sara enfrentaría cargos criminales que la llevarían a un centro de detención juvenil en cuanto cumpliera los 18.
Nosotros no teníamos ese dinero. Lo poco que quedaba se había ido en los abogados anteriores. Sara tuvo que ver cómo vendíamos su piano, sus joyas y hasta el televisor que tanto amaba para intentar reunir el dinero. Ese dinero es tuyo, Sara, le dije mientras el camión de mudanza se llevaba sus pertenencias. Cada objeto que sale de esta casa es un pedazo de nuestro futuro que tú vendiste por un like. Vas a tener que trabajar después de la escuela en el supermercado para pagar el resto. Cada centavo. Una noche encontré a Sara en el sótano, frente a una vieja cámara digital que le había regalado su abuelo. Estaba llorando, pero esta vez no había trípode, ni luces de aro, ni filtros. Estaba grabando un vídeo de confesión real para su canal suspendido, esperando que la plataforma le permitiera subirlo como una disculpa pública para detener la demanda. No soy una víctima, decía a la cámara con la voz rota. Soy una persona que se perdió en la búsqueda de fama. Mis padres son las mejores personas que conozco y yo intenté destruirlos por un auto que no merecía. Por favor, dejen de atacarlos a ellos. El odio es solo para mí. Ese vídeo no se hizo viral por su drama, sino por su cruda verdad. Pero el daño ya estaba hecho. Las marcas no volvieron. Los amigos no regresaron. La demanda se detuvo tras un acuerdo de restitución total, pero Sara ahora tenía una deuda con nosotros que no se pagaba con dinero, sino con años de comportamiento intachable. Han pasado 2 años desde que la ley del hielo terminó. Sara se graduó, pero no hubo fiesta. Trabaja en 2 empleos para pagar su propia universidad y ayudar con los gastos de la casa. A veces la veo sentada en el jardín, mirando su teléfono, pero ya no tiene redes sociales. Su teléfono es un modelo viejo, solo para llamadas de emergencia. El silencio ha vuelto a nuestra casa, pero es un silencio de reconstrucción. Roberto recuperó su empleo en una empresa menor, con un sueldo más bajo, pero con su honor limpio. Sara ha vuelto a hablarnos, pero cada vez que dice te amo, hay una sombra de duda en sus ojos, una pregunta silenciosa, ¿realmente me perdonaron? La respuesta es que el perdón existe, pero la cicatriz es eterna. Ella aprendió que un auto de lujo no vale nada comparado con la paz de un hogar, y nosotros aprendimos que a veces, para salvar a un hijo de sí mismo, hay que dejar que el mundo lo queme un poco. Hoy somos una familia de nuevo, pero caminamos con cuidado, sabiendo que la confianza es como un cristal. Puedes pegar los trozos, pero las grietas siempre estarán ahí para recordarte dónde se rompió.